Buenas noches, ya acaba de terminar el noticiero, empezó el Mundial, ya empezaron los partidos, ceremonia inaugural, jueves 11 de junio, aquí estamos haciendo una vez más Agenda 3, el 10º programa, 10º capítulo de Agenda 3 por Misiones 4. Muchas gracias por estar allí del otro lado y por acompañarnos en esta hora en la que vamos a tener mucha información, análisis, algo de actualidad y también elementos para pensar y para profundizar algunas discusiones. Soy Marcelo Teles y en este equipo con el que hemos constituido la Cooperativa de Trabajo del Tirillo estamos haciendo, como decíamos, Agenda 3. En la producción periodística, Daniel Barrios, que en un rato estará hablando con nosotros, la producción ejecutiva de Mara Sepúlveda y el director y editor Bernardo Torres. Somos quienes damos lo mejor para poder hacer esta emisión de lo que nos gusta, que es periodismo en contexto. Esta manera de tratar un tema, desarrollarlo, profundizarlo y que nos quede algo pensando, no solamente un titular. Y con esto les decimos de alguna forma de qué va a tratar el programa de hoy. Nosotros tenemos, como ya quienes nos están viendo lo saben, 3 bloques, un bloque nacional, un bloque internacional y un bloque de la Tierra Colorada. En el bloque nacional, el título es 30 meses del dúo dinámico. Y podría ser el subtítulo, y la calma no derrama. El dúo dinámico, uno piensa, Batman y Robin, no. Tenemos otro dúo dinámico, el dúo del Jabo y el Toto, más conocidos como Javier Milei, presidente de la Nación, y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que se la pasan diciendo que está todo bien, espectacularmente bien, pero la mayoría del pueblo argentino no lo está sintiendo así. Entonces vamos a ver cuáles son esos puntos flacos y por qué hay mucho problema y un horizonte complejo en el futuro. Después, cuando hablemos del tema internacional, nos vamos a Perú, que están ardiendo contando votos, porque la cuestión está mano a mano, cabeza a cabeza, entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Vamos a ver y a conocer un poco más de qué pasa con la realidad peruana. Cuarto balotaje que asume Keiko Fujimori. Está siempre ahí, pero no llega, le quedan los últimos 100 metros. Vamos a ver qué pasa. De eterna segunda a presidenta por 500 votos, en signo de interrogación. Y para hablar del bloque de la Tierra Colorada, el título es 2 nombres que suman emergencia. Estamos hablando de Dulce y Patricia, los últimos femicidios de la provincia de Misiones. Asistimos la semana pasada a una multitudinaria marcha en Posadas, en Oberá, en todo el país. Un día antes de nuestro programa, fue el miércoles 3, y un día después, en Posadas, un nuevo femicidio en Misiones. ¿Por qué Misiones tiene esta tasa tan alta de femicidios, en este caso, primero del NEA y de las más importantes de nuestro país? Así que vamos a asumir la responsabilidad de hablar en profundidad de este tema y con testimonios muy, pero muy importantes. Nosotros hemos hecho la presentación del programa. Nos vamos entonces al primero de los bloques, nos vamos al bloque nacional y vamos a hablar entonces nuevamente de qué está pasando con la economía en Argentina. Comenzamos con el bloque nacional y en este caso vamos a estar hablando, como les dijimos, de los 30 meses, los 2 años y medio que tiene el dúo dinámico. El dúo dinámico, el presidente y el ministro de Economía. Al presidente le gustaba disfrazarse, o en todo caso, no disfrazarse, sino tomar personajes. Y bueno, ahora está con el personaje de presidente y su coequiper, Luis Caputo, es quien le sigue el rumbo. Bueno, para este bloque hemos preparado algo sobre un trabajo que acaba de presentar el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que dirige Andrés Aciaín,
El último trabajo que ellos presentaron lo hicieron hace un par de días y se llama Los desafíos del programa libertario. Entonces, vamos a analizar un poco de qué hablan en ese documento, porque plantea concretamente cuáles son las virtudes y las falencias, pero con números, que es lo que nos gusta a nosotros decir, porque si no siempre nos corren como que nosotros no estamos utilizando números, que el 95% de los periodistas mienten, toda esa historia. Bueno, vamos a los números concretos. Y por eso vamos a pedirle a nuestro director que nos introduzca en el tema con la misma presentación que hace Andrés Aciaín, este economista, sobre este trabajo del CESO. La economía de Milei parece estar en su mejor momento. Dólar estable, inflación moderada y leve crecimiento. Sin embargo, tiene grandes desafíos por delante. El crecimiento económico, liderado por los sectores primarios, no derrama en la mayor parte de la población, que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto puede debilitar el consenso social por este modelo de cara a las próximas elecciones. En segundo lugar, el retraso del dólar frente a los precios, si se sigue acumulando, puede generar expectativas de una futura corrección cambiaria. En tercer lugar, el gobierno necesita reabrir los mercados de deuda, que choca contra un posible mal resultado de Trump en las elecciones de medio término en los Estados Unidos y la incertidumbre electoral del año próximo en la Argentina. ¿Podrá superar estos desafíos? Entérate en el informe del CESO. Una buena presentación es la que hizo precisamente Andrés Aciaín de este trabajo. Este trabajo está disponible en el sitio del CESO y nosotros lo vamos a analizar, y para eso hemos preparado de alguna forma esta placa, que es la que tenemos en este momento en pantalla, porque, como bien decíamos, pasaron 2 años y medio ya, pasaron 30 meses de gestión. La economía muestra hoy algunos de sus mejores números, esto es cierto. Ahora, hay que desglosar un poco esos números. Las reservas brutas, el dólar quieto. Bueno, vamos un poquitito a explicar esto. Hemos hecho este trabajo que es condensar todo ese documento del CESO en esta placa que están viendo ustedes y que le pusimos como título Indicadores claves de la economía argentina. Panoramas de reservas, inflación, deuda, riesgo país y actividad económica. Y tenemos 2 columnas, una que está en verde y otra que está en rojo, porque no hay que hablar solo de lo que está en verde, hay que hablar de lo que está en rojo. Y cuando vemos lo que está en verde, ahí vemos la parte linda de la película. Hay 47.800 millones de dólares en las reservas brutas. Pero, ¿qué son las reservas brutas y qué son las reservas netas? ¿Por qué? Porque esa es la importante para poder explicar. A partir de esto, tenemos que saber que allí se cuenta, en ese paquete de reservas brutas, 47.800 millones de dólares, por ejemplo, la plata que nos prestó China. Próximamente va a viajar el ministro de Economía a China. ¿Por qué? Porque se vence ese préstamo y hay que devolverlo. O hay que, en todo caso, pedir de prorrogarlo. Así como ese préstamo que existe por parte de los chinos, también Argentina tiene compromisos con organismos internacionales. Entonces, la verdad de la milanesa dice que la reserva neta, lo puro y duro, lo propio de la Argentina en el Banco Central, son 3.900 millones de dólares. Esa es la que es nuestra, digamos. Por eso ya se salió del saldo negativo que estuvo en un momento. A partir de esto, hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que habla de las metas. Bueno, la meta de este año de reservas se va a cumplir, porque ya tiene una cantidad de reservas que ha comprado. Lo que pasa, es decir, desde ahí se cumple con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que pensar qué es lo que pasa por el resto del año 2026. ¿Por qué? Porque Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario 10.480 millones de dólares. ¿De dónde creen ustedes que va a salir? Va a salir de este dibujo. Entonces, rápidamente, lo que parecía esa enorme cantidad de reservas, así como entró, se fue. ¿Y saben por qué hay que pagar eso? Porque hay vencimientos de un préstamo
que tomó un ministro de Economía en el año 2018. ¿Saben cómo se llamaba ese ministro de Economía? Igualito que el actual, porque fue Luis Caputo el que tomó esa deuda con el Fondo Monetario, que ahora hay que pagarla, para la cual se está tomando también nueva deuda, porque si se considera que el swap con China, por ejemplo, es parte de la deuda que tiene que pagar en algún momento Argentina, entonces no es que está entrando todo lo que queda, porque así como entra, insisto, se va. El Banco Central puede pagar con las reservas brutas, pero si se paga con reservas brutas, no va a tener cómo sostener el dólar ante una corrida. La estabilidad financiera se está sosteniendo sobre una red sin colchón, dice textualmente la síntesis del informe del CESO. Después, si vamos al riesgo país, el riesgo país está debajo de los 500 puntos, está en 497 puntos. Eso es muy interesante. Y también es muy interesante que la calificación que le dio la calificadora Fitch es de B-. Está mejorando la calificación externa de la Argentina. ¿Para qué sirve esa calificación? Para salir al mercado de capitales y seguir pidiendo plata. Y que te presten. Si vos tenés un riesgo país alto, no te prestan. Y si te prestan, te lo hacen a tasas muy altas. Porque quienes ya no le pueden prestar más a la Argentina son los organismos internacionales. Entonces hay que salir a buscar capital privado. Para seducir al capital privado tenés que tener bajo riesgo país y una buena calificación de las calificadoras internacionales, como por ejemplo Fitch, Morgan Stanley y otras. El tema de la inflación. Bueno, en abril tuvimos una inflación de 2,6. Está saliendo en estos días el índice de inflación del mes de mayo y ahí veremos. Seguramente puede bajar un puntito o algo, pero no un punto, sino, no es que va a bajar a 1,6, no, puede bajar a 2,2, 2,1, pero lo sabremos en breve. Esto está sumando un 32,4% interanual, que sabiendo que veníamos en el 2023, la sumatoria del 2023 de más de un 200%, uno puede decir, bueno, pero estamos mejor. Habría que estudiar si estamos mejor, porque la economía no está respondiendo precisamente. Y también se piensa, bueno, como decíamos, que la inflación de mayo, para terminar la columna en verde, va a estar oscilando los 2.3, 2.2 de inflación. Pero si vamos a la columna de desafíos y riesgos, lo que está en rojo, ahí decíamos, hay vencimientos de deuda por el resto del 2026 de 10.480 millones de dólares. Nos queda este segundo semestre 10.500 más o menos millones de dólares que pagar. Y el año que viene hay que pagar 23.786 millones de dólares. Y a su vez hay una caída de la obra pública del casi 80%. Se apreció el peso, pero el peso no nos termina sirviendo porque no estamos cobrando, porque no hay aumentos salariales y porque no hay una economía que se esté moviendo. Y se han perdido empleos en la construcción por esta caída de la obra pública de cerca de 90.000 trabajos solo en la época de Javier Milei. ¿A qué le podemos agregar esto? Le vamos a agregar cómo rebota esto en las familias. Y hay un 10% de mora en los créditos de hogares. Casi se cuadruplicó en un año. 10% es muchísimo que exista esta mora en los hogares, que puede incluir desde alquiler, servicios, expensas. Estamos hablando solamente del tema de hogares. Y lo que es las billeteras digitales, esas que están dando tantos créditos y que son tan accesibles, están cerca de un 200% nominal anual. Entonces, lo que nos quieren salvar y ayudar a salir de la situación de endeudamiento, nos están hundiendo realmente mucho más. Esto como para que tengamos en cuenta que no solamente hay que contar lo que está bien, y que hay que contar, porque la semana pasada nosotros estábamos hablando cuáles eran los sectores que estaban funcionando y hablábamos de la minería, de la energía, del petróleo, del campo, de la economía del conocimiento, pero todo el resto realmente no la está pasando nada bien. Entonces, pensar que ya en 30 meses de gestión se está delineando este modelo, y este modelo realmente tiene un nombre, ya habíamos dicho, economía de enclave, así se llama. También se lo puede conocer como economía dual.
Y esto que está buscando precisamente el gobierno nacional, al tener de esta manera las paritarias pisadas y al no tener aumentos de sueldo, ya lo había mencionado también. Tenemos que parecernos a Perú. Mirá qué casualidad. Justo de Perú vamos a hablar ahora cuando nos vayamos nosotros al bloque internacional. Porque en Perú las condiciones laborales no tienen nada que ver con las que tenemos en la Argentina. Vamos a ir sobre el final del programa con las conclusiones, algunos datos más de este muy buen trabajo que presentó el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Ahora nos vamos al bloque internacional porque hablamos de Perú y nos vamos directamente hacia allá. Estamos entonces ya en el bloque internacional de esta edición del 11 de junio de Agenda 3. Hablábamos en temas económicos mencionándolo a Perú y dijimos que nos íbamos a ir a Perú, porque en Perú están disputando voto a voto, cabeza a cabeza se diría, quién se queda con la presidencia. Y hay diferencias exiguas. ¿Y quién mejor para que nos explique lo que está pasando con Keiko Fujimori, que salió segunda en las últimas 3 elecciones y que aparentemente ahora estaría a punto de ganar la presidencia, pero por menos de 1000 votos? ¿Cómo es esto, Daniel? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo y audiencia. Sí, claro, el Perú se muestra virtualmente partido en dos, ¿no? Porque, como vos decías, entre 500 y 600 votos la diferencia en este momento del resultado del balotaje presidencial y que está encabezando en este momento Keiko Fujimori y segundo Roberto Sánchez, que mientras estábamos preparando el programa era quien encabezaba el resultado electoral. Claro, ayer estaba por más de 5.000, 6.000 votos al frente de Sánchez. Exactamente, lo que se cargó a última hora fue todo lo que tiene que ver con las planillas del exterior. Y realmente lo que a mí me causa buena impresión como analista es la prudencia que ambos candidatos están diciendo, que van a esperar y que están llamando a tener paciencia más que nada, ¿no? Así que empezamos, Marcelo, escuchando a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, la opción progresista, que así, de esta manera, veía los resultados de las elecciones el candidato presidencial. Para nosotros viene una etapa ahora del trabajo en la defensa del voto de nuestras regiones, nuestros personeros. Agradecemos ese respaldo contundente que nos dicen, evidentemente, un empate estadístico. Para nosotros, creemos que hay una subrepresentación que todavía se va a notar ahora en el conteo, que recién empezará de manera oficial. Lo que viene es, pues, trabajar por el país, invocar a todos los consensos, ¿no? Porque el Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad desatada, la pobreza, y son aspectos más grandes que tenemos que ser capaces de... Una sola pregunta, señor Sánchez, con mucho respeto, por favor. Desde mi perspectiva, recuperar estándares de democracia, ¿no? Y llamar a la paz social, a la lucha contra el enemigo número uno que tiene el Perú, que es la corrupción, la pobreza. ¿Usted se compromete? Entonces nosotros hacemos ese llamado categórico para todos los agentes políticos, económicos, adversarios. Esta campaña está a punto de concluir. Hay que respetar el resultado, fuera o que fuere. El Perú necesita estabilidad. Yo agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo, con su vocación de lograr este eventual triunfo en estándares de paz y justicia y reconciliación. Yo agradezco que haber oído y que estos liderazgos se hayan integrado, no porque Roberto Sánchez los convocó, sino porque ha sido un pedido, un sentimiento del pueblo de que retomemos estos estándares y no le vamos a fallar. Ya se han emitido importantes resultados
a conteo rápido. ¿Ya? ¿No? Y nosotros también agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero como corresponde, el conteo al 100% oficialmente aún está por develarse. Entonces nosotros a qué llamamos, pues a lo que corresponde, ¿no? Que cada quien haga su chamba, su trabajo, nosotros tenemos a nuestros personeros, nuestros equipos técnicos. Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar. Nosotros tenemos la data a nuestro 100% porque ha habido un buen trabajo de personeros. Y entonces ahora estamos con tranquilidad, ¿no? Para respetar los resultados. Volvemos, Dani. Dale. La verdad que muy sensato lo que dice este candidato, que por lo que entiendo, Daniel, es de la misma fuerza política del que fue electo presidente en el 2021, Pedro Castillo, que después lo destituyeron, y una sucesión de gobiernos que no se termina de entender quién está al frente hoy en el Poder Ejecutivo de Perú. Pero ¿qué te parece entonces si nos contás algo más de Keiko Fujimori? Cuarta elección consecutiva, 3 elecciones anteriores salió segunda y en este caso pareciera que está por ganar. En este momento estaba encabezando las elecciones, pero lo que hay que destacar es que Fujimori es fuerte en lo que son los núcleos urbanos, el Callao, Lima, que es donde ganó, y ya se terminó de contar esto. Y Roberto Sánchez es fuerte en el Perú profundo, en la Amazonía y en el sur peruano. En este momento quedan 123 mesas por escrutar que son de la zona rural, que en este momento en la zona rural Sánchez está ganando por el 65%. Lo que genera más expectativa todavía, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa con estas últimas urnas, lo vemos en las próximas horas, pero también lo que decían las autoridades es que es muy probable que les lleve hasta 35 días tener el resultado definitivo. Esto de la paciencia que decían los candidatos, Marcelo, es fundamental. Escuchemos a Keiko Fujimori como también, del mismo modo que Sánchez, llamaba a esperar. Ahí le escuchamos. Hay mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos, sería muy prematuro declarar un ganador, ¿no? Me corresponde esperar. El extranjero desde Chile está muy atento a los resultados, está muy estrecho. Se está consultando desde prensa chilena, se está preguntando por algunas políticas mencionadas por el presidente Kast sobre las fronteras. Escuchemos. El presidente Kast, después de culminado el conteo, ¿no? Y que tengamos un resultado mucho más claro, pero lo que tenemos que hacer, no solamente con Chile, sino con todos los países de la región, el tema de la inseguridad es algo que ha venido afectando a varios países, incluido Ecuador, Colombia, el Perú y Chile. Entonces yo sí creo que para los próximos años deberíamos tomar decisiones conjuntas para enfrentar ese tipo de flagelos. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay que actuar con mucha cautela, con mucha responsabilidad. Lo importante es que hoy los ciudadanos están muy informados y las redes sociales permiten pues que la información llegue a todos. Y como diría esta frase muy directa, dato mata relato. Más allá de los comentarios que puedan tener, acá lo importante es lo que señalan las actas, que la voluntad popular se respete. Y son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto. Yo entiendo, bueno, las encuestadoras hacen su trabajo, hacen una predicción, tenía un margen de error y eso hay que entenderlo, ¿no? Por eso, desde un comienzo dijimos, hay un empate técnico, hay que esperar y lo que hay que ver es el conteo final. Bueno, acabamos de escuchar a quien está al frente, en este caso por primera vez después de 3 elecciones, Daniel. Los 4 balotajes de Keiko Fujimori. 2011 le gana Humala por
470.000 votos. 2016 le gana Kuczynski por 41.000 votos. 2021 le gana Castillo, del mismo partido sería, en este caso, de Roberto Sánchez, por 44.000 votos. Y ahora parece que ella está al frente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede gobernar un país en estas condiciones, Daniel, que prácticamente están empatados? Sí, y vos sabés que el que gane va a estar en minoría en el Parlamento, así que veremos qué es lo que sucede. Y estas minorías en el Parlamento son lo que generan los cambios constantes del presidente. Cuando el presidente hace algo que no le gusta a la élite política, inmediatamente es barrido y sacado del poder. Veremos qué es lo que pasa, y yo creo que hay un entendimiento de los candidatos de que hay que obrar con paciencia y, sobre todo, al estar tan dividido el país, con cierto grado de unidad. Veremos qué es lo que sucede. En este caso, como para última información, creo que tenías lo que era la información de las 12:45, que es lo último que había publicado el organismo que es La Fuente, el OMPE, que es la organización que hace el escrutinio. ¿Cómo había quedado esa placa? Sí, estaba en espera que vamos a renovar la medición, y tenemos 50,003 Keiko Fujimori, 9.333.584 votos. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, 49,997 de los votos, 9.032.662. Menos de 900 votos en este momento. Sí, mirá, estamos viendo sí, minuto a sí, minuto, sí. por eso te cambio, sigue la placa. todavía el escrutinio, evidentemente. Exactamente. ¿Y por qué será que desde el Gobierno Nacional, trayéndolo a lo que había sido el informe anterior, decían desde el equipo económico que ellos buscan un modelo como el de Perú? Tener este tipo de divisiones que la política no termina de entender nunca, porque ¿cuánto puede durar un presidente con esta división? ¿Y quién puede llegar a ser presidente? Porque el actual presidente, por ejemplo, está a favor del matrimonio infantil. Cosas increíbles, pero sí, yo creo que lo que propone el equipo económico argentino, con el ministro Caputo a la cabeza, es imitar a Perú, donde el único cargo fijo es el del presidente del Banco Central, quien es que él regula las políticas económicas. Lo demás, puesto menor, diría algún empresario argentino. Y manejar la economía parece ser más importante que manejar las instituciones democráticas. Bueno, la primera de las elecciones que se va a definir es esta, y después viene Colombia dentro de pocos días. Después viene Colombia dentro de pocos días, que en este momento la Organización Progresista Internacional está diciendo que la democracia colombiana corre peligro. Lo vamos a ampliar seguramente la semana que viene. Daniel, muchísimas gracias. Seguí pendiente porque a ver si cambia la tendencia, y bueno, ya tendremos también información para más adelante. Muchísimas gracias, como todos los jueves. Con todo gusto, nos vemos en 7 días. Gracias. Daniel Barrios, nuestro analista internacional, productor periodístico del programa, y toda la información, hoy sigue, minuto a minuto, momento a momento, lo que está pasando en Perú. Ellos están afuera del Mundial, pero están jugándose un partido cabeza a cabeza, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Nos vamos a ir a la tanda, y después de la tanda vamos a estar con el bloque de la Tierra Colorada y un tema que duele muchísimo, porque vamos a hablar de los femicidios en Misiones. Tauriel, showroom de maderas, calidad que construye confianza. Buena calidad y variedad de maderas. Visita Tauriel Showroom de Maderas, donde encontrarás todo para tus proyectos, con atención personalizada y los mejores precios. Estamos en Avenida de las Américas, 1639. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Los sábados también hasta el mediodía. Tauriel Showroom de Maderas, calidad que construye confianza. En Instagram, @Tauriel Maderas.
RPD Noticias. Es información con opinión, información actualizada y destacada, notas de opinión y entrevistas. Un equipo de profesionales al servicio de la verdad. Desde el 2012, activos en la web. Seguinos en las redes. RPD Noticias. rpdnoticias.com.ar. Facebook RPD Red de Prensa Digital. Instagram @Agencia RPD. Y en X @RPD Noticias. Colonia Chapá, un corredor turístico en Colonia Alberdi y General Alvear. Un destino donde la naturaleza, el descanso y las experiencias reales se encuentran. Colonia Chapá. Alojamientos en plena naturaleza, balnearios, arroyos, piscinas y paisajes únicos en cada recorrido. Colonia Chapá te ofrece escapadas diferentes todo el año. Ingresá ahora en www.coloniachapá.com.ar y planifica tu próxima experiencia. Colonia Chapá. Descubrí un destino único. En el barrio, en la chacra, la señal nunca se atrasa. Con pasión misionera, te damos red donde sea. Valenzuela, sistemas, llevamos internet donde nadie más llega. Donde nadie más llega. Valenzuela te conecta. Te llevamos internet donde lo necesites. Valenzuela Sistemas. WhatsApp 3755 34 11 77. Segunda parte en este jueves 11 de junio, ya con modo mundial, porque yo tengo una cábala y es dejarme la barba. Así salimos campeones en el 2022. Entonces ya me van a ver en los próximos programas y esperemos que lleguemos a donde tengamos que llegar, porque si no, la otra vez sirvió. Entonces, bueno, estamos también en momentos de cábala. Estamos en momentos también de saludar, de agradecer, porque nos manda saludos siempre la mamá de Moncho, que está allí en Posadas. También le mandamos saludos a quien nos ve siempre, que es Liliana, y varios otros televidentes en este caso, y muchos que también nos están viendo en las emisiones posteriores que subimos en el canal de YouTube de RPD Oberá. Mañana viernes no, el sábado a la mañana de 10 a 11 tienen la repetición. Y después, si lo quieren ver en YouTube, en el canal de RPD TV Oberá estamos. Les recordamos que estamos con el sorteo de este mes, que es el libro El Sable, un thriller peronista de Rodolfo Piovera, historia secreta del robo de la espada de San Martín. También agradecemos a los amigos de Ediciones Icus que estuvieron hasta el domingo allí en la Feria del Libro de Posadas. Nosotros estamos aquí en Oberá, desde aquí estamos haciendo y transmitiendo Agenda 3 y en el mes de julio tenemos la Feria Provincial del Libro, la 49ª edición. Recuerden, nos mandan un mensaje al 3755 52 45 55 52 45 55 3755 y allí nos dicen que quieren participar del libro de Rodolfo Piovera, El Sable, un thriller peronista, la historia secreta de lo que fue el robo de la espada de San Martín allá por los años 60, sí señora, sí. Nos vamos ahora ya a la presentación del bloque de la Tierra Colorada, porque sí, como les dijimos, tenemos que hablar de un tema que duele. Vamos a hablar de los femicidios en Misiones. Bloque de la Tierra Colorada. El título: 2 nombres más que suman emergencia.
Esos nombres son el de Dulce y Patricia. Dulce, la joven de 17 años, asesinada en El Dorado, y Patricia, la mujer de 54 años, asesinada la semana pasada en Posadas. El femicida de Patricia se suicidó, un hombre de 64 años. Se está investigando el caso de Dulce y nosotros vamos a tener en este bloque dos testimonios. Un testimonio en vivo de María Fernanda Fedeli. Fernanda Fedeli es la presidenta de la Asociación Civil Huellas de Género. Ellos están en Posadas y tienen mucho trabajo en referencia a la situación de la violencia de género y toda la problemática que está asociada. Y vamos a tener un testimonio muy particular. Tuvimos la posibilidad de hablar con la jueza que está a cargo del caso, precisamente de Dulce, que es la doctora María Laura Rodríguez, jueza de instrucción de El Dorado, y con ella pudimos conversar, nos autorizó a transcribir la conversación, entonces vamos a ver qué es lo que estuvimos hablando con ella. Vamos a hablar porque preparamos unas placas especiales exclusivamente con su testimonio y nos parece muy pertinente, sobre todo porque siempre reclamamos nosotros a qué pasa con el Poder Judicial. Y la verdad que tuvimos algunas respuestas que no dejaron de sorprendernos. En principio vamos a escuchar en primer lugar a Fernanda Fedeli. Vamos a ver un poco de contexto. Decimos, este tema duele. Este año ya tenemos 4 femicidios en Misiones. La semana pasada, el último, y cuando se encontró el cuerpo de Dulce, fue el día 28 de mayo, todavía se está investigando hasta cuál fue la fecha específica en donde asesinaron a Dulce. Vamos entonces con el con el testimonio de Fernanda Fedeli de la Asociación Civil Huellas de Género. Misiones entre las provincias que más han registrado femicidio en el 2025. Este año, luego de la marcha de la Ni Una Menos, se registró el 4º caso acá en la ciudad de Posadas. Una echaberrante, una empleada municipal que fue vulnerada, fue asesinada brutalmente por su pareja. Y bueno, una situación que realmente nos aterra, que nos preocupa profundamente. La urgencia de entender que la ausencia de políticas y mecanismos del Estado para prevenir y trabajar la temática es fundamental, es esencial ante el desmantelamiento justamente por voluntad del gobierno nacional de impedir que se pueda realizar este tipo de trabajo, ¿no? Hay que comprender que la violencia masculina no tiene que ver con un hecho aislado, es un hecho cultural, es parte de procesos culturales que tiene como dos ejes. Uno que es la dominación de la mujer, el disciplinamiento, el acto punitorio, el control del hombre hacia la mujer para convalidar ciertos privilegios del sector masculino, pero también tiene un eje horizontal que tiene que ver con la demostración y la validación entre los pares, ¿sí? Es decir que no se nace violento, sino que se hace violento para demostrar que es ser hombre, ¿no? Ante esta situación que estoy comentando, vuelvo a reiterar, es sumamente importante el trabajo de prevención, charlas de sensibilización, y nos ha llamado la atención, calculamos o pensamos que también tiene que ver con esta situación económica que ha corrido de la agenda la temática, la urgencia de la temática, pero también la negación y la minimización de la importancia de este trabajo para prevenir y poder enfrentar este tipo de situaciones tan aberrantes, también ha provocado que se haya exacerbado. Obviamente que la cuestión social potencia quizás el ánimo social, también entender que lo económico también hace que muchas mujeres se vean empujadas y obligadas a transitar por espacios de mayor vulnerabilidad, en busca de trabajo, en busca de la supervivencia, a transitar espacios de la noche en donde
hay consumo de drogas, en donde realmente hay muchísima violencia. Entonces todo tiene que ver con todo. Lo mismo con el ámbito laboral. Una mujer que es hostigada, que es excluida, que es vulnerada en el ámbito de trabajo, es una mujer que se convierte en un problema económico y social. Más aún si es jefa de familia, porque, bueno, realmente pierde su ingreso, su forma de subsistencia, lo que también transforma su vida realmente y en la de su familia, ¿no? En una situación muy caótica. Me parece importantísimo también resaltar la falta de monitoreo con respecto al cumplimiento de las leyes que protegen a las mujeres, como la ley Micaela, que obliga al Estado a capacitarse. Ahí la primera parte del testimonio de Fernanda Fedeli, en donde pone algunos puntos en cuestión: la situación social, la situación económica, la necesidad de trabajo. Vamos a escuchar la segunda parte y después vamos a enlazar esto que está diciendo Fernanda con lo que fueron los testimonios que pudimos recoger con la jueza de El Dorado. Vamos a completar el testimonio de Fernanda Fedeli, presidenta de la Asociación Civil Huellas de Género. Otra de las cuestiones que me parece fundamental atender también es el consumo en las redes sociales, el peligro al que se exponen muchas mujeres también en busca de trabajo ante ciertas ofertas dudosas, que en realidad terminan siendo una trampa para vulnerar su libertad, su seguridad. Y bueno, también esto muy acompañando a lo que venía relatando de la cuestión económica. Y bueno, son varios flancos que hay que contrarrestar, que trabajar, importancia del acompañamiento de toda la sociedad. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema social que también implica trabajar sobre las masculinidades. Es sumamente importante ese acompañamiento, esa mirada de los hombres para comprender que hay que repautar o reconstruir esos pactos sociales en donde no existan más privilegios y sí existan patrones de conductas más igualitarios. Concretamente, en este último tramo de la exposición de Fernanda Fedeli, habla de la importancia del Estado, y en este caso del Estado Nacional, que es el que se alejó absolutamente y que dejó desprovista de posibilidad la respuesta, porque no le alcanza a la provincia, ni a la provincia de Misiones, ni a otras provincias, poder sustituir los programas que estaban atendiendo estos temas. Dos son los nombres que decimos, se agregan ahora a la lista, y esos dos nombres realmente nos tienen que, de alguna manera, interpelar. Dulce María Candia, 17 años. La mamá denunció la desaparición el 27 de mayo. El día 28, el día siguiente, encontraron su cuerpo en una obra en construcción abandonada. La autopsia hablaba de asfixia. Hay un detenido que es un remisero de 46 años, ya está imputado por femicidio, y permitieron que las pericias telefónicas lo ubicaran en ese lugar, así que y otros indicios también determinaron que estuviera en este momento con esta causa y con prisión preventiva. El caso de Patricia Raquel González, de 54 años, empleada municipal. La mataron en su casa, en el barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas. La mató quien era su esposo y después se quitó la vida. Un año atrás le habían dado una orden de restricción de 30 días y al año no hubo, durante todo el año, ningún otro tipo de medida, ningún otro tipo de acción. Se cumplió un año y el femicida cumplió con lo que había pedido o lo había prometido en algún momento. Entonces, acá ya había un caso de denuncia sobre el victimario, sobre ese mismo victimario. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a la jueza María Laura Rodríguez del Tribunal 1 de El Dorado, teniendo como perspectiva, para entender de qué hablamos, que
Desde el año 2015 hasta la fecha, en estos 11 años, Misiones registró 97 femicidios y que la ubica con la tasa más alta del país. Vamos a escuchar vamos a leer, yo les voy a leer, lo van a poder ver, cuál ha sido el testimonio de esta charla que tuvimos con la jueza, que tuvo una gran amabilidad. No son de hablar mucho los jueces, estamos hablando de un caso que está en este momento en investigación, pero no fue exclusivamente el caso. Hablamos en general, hablamos de qué considera una jueza que tiene en sus manos un caso de femicidio, cuáles son los motivos, cuáles son las causas, por qué está pasando esto en Misiones. Vemos la placa que hemos preparado a tal efecto y ahí entonces podemos ver qué es lo que nos dice la jueza. Ella concretamente estaba planteando esta situación. Nosotros le preguntábamos, pero ¿cuáles son los factores? Y ella nos dice que realmente creo que son muchos factores los que influyen, pero particularmente el económico y el cultural. Este es el primer femicidio que tiene en El Dorado desde que ella asumió como juez. Ella asumió hace 2 años como juez y lo que sí agrega también es que lo que aumentó el 50% son las denuncias por todo lo que tiene que ver con violencia de género. 50% o más de casos de violencia de género. Vamos a la segunda de estas placas que hemos preparado para ustedes y aquí lo que contesta precisamente la jueza es en referencia a, seguimos preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son estos motivos? ¿Qué es lo que lleva y qué es lo que hace la justicia en referencia? Entonces es ahí donde ella lo que nos explica, en todo caso, tiene que ver con cuáles son las acciones. Y que las acciones son generalmente medidas de restricción, en los casos leves. Pero esas medidas muy pocas veces son cumplidas. Y al consultar por qué no fue acatada la orden, por la misma denunciante, casi todas refieren a que necesitan el ingreso económico del hombre. Luego, las situaciones se agravan y terminan en detenciones, pero muchas veces, producida la detención, es la misma víctima quien insiste en la soltura, nuevamente por la misma razón. Estas son las palabras de la doctora María Laura Rodríguez, jueza de instrucción número 1 de la tercera circunscripción judicial con asiento en El Dorado. Y también le hicimos otra consulta más a la doctora en referencia precisamente al caso Dulce, porque nos pareció interesante preguntarle qué es lo que había pasado. Ya habíamos tenido contacto con ella y contacto también escrito. Entonces a la respuesta me dice, yo di una sola entrevista en un medio radial sobre el caso Dulce, explicando que los debates, como los que se dan en redes y medios sociales, no son los adecuados. Y para mí es muy importante respetar a la familia que está atravesando una tragedia. Al preguntarle sobre si habían hecho o no la denuncia, nos dice, eso no es así, porque hubo una versión que habían ido a hacer la denuncia el día de la desaparición, que fue el 17 de mayo, y que no se la tomaron. Entonces dice la jueza, eso no es así. Yo sé de dónde salió esa idea de que fueron a hacer la denuncia y no se la tomaron. Yo personalmente me encargué de corroborar eso en un primer momento. La madre no concurrió a comisaría hasta el día 27, el día 28 fue el hallazgo. Esta es la expresión de la jueza, por eso lo tomamos textual y se lo contamos y se lo mostramos a ustedes de la conversación que tuvimos porque nos autorizó a utilizar su testimonio. Y vale la pena entender este tema de la economía, vale entender esta cuestión en referencia a la necesidad de convivir con el violento, porque también esa otra parte, la de las redes. Ay, ¿por qué se queda? Ay, ¿por qué sigue ahí? Qué fácil que es hablar desde un teléfono, desde una red social, desde una computadora. Y es ahí donde hace falta que sea el Estado el que tenga la posibilidad de brindar un soporte, cuando el caso lo justifica, de poder salir de ese hogar, salir de ese lugar, que es el lugar en donde se engendra la violencia. Nosotros ahora en el final, en las conclusiones, vamos a tener algunas cosas más para poder compartir con todos ustedes. Esto podemos decir, tenemos que tomarlo como dato porque consideramos que
ya estamos en tiempo en la provincia de Misiones de hablar de emergencia. Así como se puede hablar de emergencia educativa o emergencia en el agro, o cuando hay un problema con una tormenta y hace falta durante un tiempo buscar alguna solución para los productores. En este caso hay que buscar soluciones en la provincia, porque si desde la nación no vienen, bueno, habrá que entender o pensar qué y cómo hacer cosas para que Misiones no siga día a día teniendo este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, para contarles un caso, que es el caso de Oberá. El último caso de Oberá se dio el año pasado. Es el caso, el antecedente último que tenemos, que marcó a la ciudad de Oberá, porque no es un caso aislado el caso de, como decíamos, El Dorado, el caso de Posadas. En Oberá, el femicidio del año 2025 fue el de Gloria Soledad Irepa, una mujer de 42 años a quienes conocíamos personalmente y que conocíamos también a su victimario, que era su esposo. Asesinado de un disparo en su casa, en la casa del barrio Villabarreiro 2, bien cerquita de acá donde tenemos nosotros nuestro estudio. Esto fue la noche del 2 de octubre. El autor, que fue su pareja, Daniel García, alias El Porteño, de 47 años, tras el ataque se disparó en la cabeza. También otra moda, que el asesino después termine con su propia vida y que no tenga la posibilidad de hacerse cargo y que la justicia se haga responsable. Pero este caso es un patrón que se viene repitiendo. Decíamos, pasó aquí en Oberá, pasó ahora en Posadas. Tenemos que sentarnos y tenemos que juntarnos con la mirada puesta en si es o no el momento de hablar de una emergencia en Misiones por estos casos. Nos vamos al cierre, nos vamos a las conclusiones y ya nos quedan minutos del final de esta edición de Agenda 3. Estamos ya en el cierre y en las conclusiones. Conclusiones que tenemos sobre el primero de los bloques. No hay conclusión todavía sobre el bloque internacional porque no sabemos finalmente quién ganó. Pero algo vamos a decir y las conclusiones de lo que recién estábamos hablando sobre los femicidios en Misiones. Lo que tiene que ver con el dúo dinámico y sus 30 meses ya de gestión, tenemos 5 conclusiones. Hoy las enumeramos. La estabilidad es genuina, porque es verdad, porque de repente sabemos que hay aumento, porque vamos al súper y encontramos que el aceite sube, que sube todo, pero no como subía antes. Entonces, hay un marco de estabilidad, las reservas brutas están en su mejor nivel desde el 2019, las netas ya salieron del rojo, el modelo puede pagar la deuda, pero ¿cuánto dura esa estabilidad? ¿Qué tan frágil es? Estamos en una cuerda floja y ¿de quién dependemos? Más que nunca, dependemos de los Estados Unidos. Y hay elecciones en Estados Unidos este año, en el mes de noviembre, y estamos siguiendo la suerte que tenga Donald Trump. De eso depende mucho nuestra estabilidad. La otra conclusión es que la calma de los precios tiene que ver con un ancla que es muy cara. La inflación está cediendo de a poco, pero ¿cuál es ese ancla? Los salarios no aumentan. Entonces uno no puede comprar ni lo que compraba antes. Entonces, esa calma de precios está vinculada a ese ancla que ha sido con la cual están trabajando. Ese dólar planchado y el ancla en los salarios. El crecimiento no derrama, el interior no ve, el interior productivo, el interior que no tiene ni petróleo, ni energía, ni litio, no la vemos nosotros. Entonces no es que no la veamos porque somos necios, no la vemos porque no tenemos esos nuevos commodities que son los que están en este momento poniendo a la Argentina en el lugar en que está. Y el ajuste mismo se muerde la cola. ¿Por qué? Porque cada vez está bajando más la recaudación. Porque de tanto ajuste ya no se está pudiendo pagar como corresponde los impuestos que se pagaban. Entonces
esta motosierra en la obra pública, con una pérdida del 79% de la obra pública, realmente hace que no sea viable que este ajuste se pueda seguir sosteniendo en el tiempo, porque se va produciendo cada vez más desempleo. Y bueno, finalmente lo que decíamos, la última conclusión que sintetiza todas, porque es la que dice que la estabilidad depende principalmente de un factor externo, de un factor impredecible del presidente de los Estados Unidos y de su suerte en las próximas elecciones. El sostén político y financiero que le da Donald Trump a Javier Milei es también el ancla que le permite saber que si de algún lado necesita manotear plata para pagar los vencimientos que vienen, para pagarse su campaña, él lo va a hacer, lo va a buscar. Para hablar en todo caso de lo que dijimos, ¿no? Las conclusiones de Perú, para eso hay que esperar que termine el escrutinio final, pero hay un modelo muy difícil de sostener, que si desde lo económico es un modelo de exclusión y un modelo de enclave, también Perú tiene producción de minería y demás, pero ¿qué es lo que pasa con lo político? Ese es el aprendizaje que tenemos que tener. Cuando nos hablan de Perú tenemos que ver el Perú completo. Y el Perú completo no solo el Perú económico, sino también el Perú político. Y conclusiones en referencia a los femicidios en Misiones. No son casos aislados. Tenemos que hilvanar todos esos casos y entender que hay una situación que no es suficiente. Las herramientas que están no alcanzan. Hay, pero son insuficientes. Por lo que tenemos que buscar la posibilidad de encontrar nuevas herramientas que puedan dar solución a estos temas. Y entonces, hablar de emergencia no es ponerle dramatismo a este tema. Es admitir que hay que proteger a estas mujeres, porque llegar tarde significa su muerte, lisa y llanamente. Y nos vamos, ya terminamos. Le agradecemos al equipo con el que hacemos todos los jueves aquí Agenda 3, Emisiones 4, desde Oberá, la capital del monte. En la dirección y edición Bernardo Torres, en la producción periodística Daniel Barrios, en la producción ejecutiva, que es la que me reta porque me paso de tiempo, para cumplir con los amigos de Emisiones 4, el canal líder de la provincia, y entregar en tiempo y forma, que a veces se nos pasa. Damos por finalizado este programa. Vamos a disfrutar el fin de semana del Mundial. Cuando volvamos, ya habrá jugado la Argentina. Y este apenas periodista, según el todavía jefe de gabinete, emprendedor inmobiliario y con una suerte fabulosa porque encuentra pendrive con $500.000 y que se llama Manuel Adorni, les decimos muchas gracias, nos encontramos dentro de 7 días y que tengan un buen fin de semana. Y fin de semana largo esta semana, que sigan bien. Hasta la próxima.